Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Estamos esperando a que se sume más gente. Igual obviamente que lo van a poder hacer a medida que esta clase ya esté avanzada. Pero bueno, bienvenidos a todos. Me alegra mucho que estén aquí, que se hayan podido sumar a este evento. Este reto totalmente gratuito, Sana desde la raíz, con psicogenealogía, donde vamos a ir dando algunas herramientas justamente para que ustedes comiencen a indagar, inicien un proceso de sanación, específicamente con el árbol familiar, que para mí es uno de los aspectos más importantes que todo ser humano debería de trabajar, principalmente con la finalidad de lograr aquellos objetivos, aquellas metas que uno se propone en la vida y que a veces lo deseamos y luchamos mucho para poder lograrlos, pero hay algo que está bloqueado, hay algo que nos estanca y que no sabemos de dónde viene. Diría yo que hay un gran porcentaje de influencia de nuestra familia en que estos bloqueos, estos aspectos que están trancados y que no podemos lograr, no podemos autorrealizarnos al 100%, porque justamente hay áreas de nuestra vida que están como trancadas y podríamos decir la razón puede estar justamente en nuestro árbol familiar. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este reto de 3 días, Sana desde la raíz. Bienvenidos al día número 1, donde ya vamos a estar comenzando. Bueno, primero que nada, si no estás dentro del grupo de WhatsApp que, que hemos pasado, que justamente la mayoría seguramente ya está ahí, desde ahí conectaron a estas clases. Pueden compartir justamente o pueden sumarse a ese grupo de WhatsApp donde también tienen acceso a las siguientes clases. Evidentemente todas van a estar igual acá en el canal de YouTube donde están viendo la clase del día de hoy, pero bueno, por ahí tenemos también una interacción más directa, así que quizá pueden sumarse. Les voy a estar dejando en los comentarios acá mientras están viendo el video cada tanto, justamente el formulario que ustedes pueden completar y a través del cual pueden sumarse al grupo de WhatsApp, donde estamos justamente todos conectados. Así que bueno, sin ir a más, deben haber varias personas que evidentemente no me conocen, así que primero que nada me gustaría presentarme, que conozcan un poco de mí antes de seguir avanzando e ir propiamente a las herramientas que nos importan en el día de hoy. Bueno, mi nombre es Mariana Martínez, yo soy de Uruguay, desde ahí les estoy hablando y desde ahí este video está siendo emitido a todas las partes del mundo con el maravilloso milagro del Internet. Desde el 2020 que me basé, estudié en la biodecodificación y la psicogenealogía. Ya a finales de ese año, digamos, me había recibido de terapeuta en biodecodificación, también para sanar y profundizar desde la psicogenealogía, herramienta que les voy a estar brindando hoy. Y ya a finales de ese año ya estaba empezando a aplicar justamente esta herramienta, tanto principalmente en pacientes, trabajar como terapeuta, brindar sesiones de psicogenealogía a través de las cuales, bueno, uno aprende muchísimo de sus pacientes y de la experiencia propia, ¿no? Al ir a terapia y comenzar a sanar. Y luego también a brindar talleres y cursos de psicogenealogía. No solamente soy terapeuta en biodecodificación transgeneracional, podríamos decir, sino que ya desde el 2016 que estoy dentro de las terapias alternativas, como muchos de ustedes, iniciando a estudiar un curso, un taller por aquí, por allá, y una cosa va llevando a la otra, y este es un camino sin fin y sin vuelta, ¿no? Uno termina estudiando un montón de cosas, dentro de las cuales digamos que en las que más me destaco, las que más me interesan es el tarot,
y los oráculos, que justamente he fusionado lo que es la psicogenealogía desde el tarot, una herramienta que nos permite obtener y canalizar muchísima información sobre nuestros ancestros, el péndulo y dentro de la radiestesia, ¿no? Que en general también dentro de las herramientas que más me agradan es el péndulo hebreo y el péndulo convencional, podríamos decir, la radiestesia, a través de la cual también me he enfocado en sanarle a los ancestros desde ahí. O sea que la psicogenealogía desde el momento en que llegó a mi vida ha marcado muchísimo y siempre trato de fusionar otras disciplinas con la psicogenealogía que nos ayude, digamos, a poder sanar y a brindar distintas técnicas para justamente tomar conciencia de aquellas cosas que nos afectan y reconocerlas y luego comenzar a transformar todas esas energías. Con las herramientas que les traigo hoy, mi idea es brindarles que ustedes no solamente hagan una introducción a este tipo de conocimientos, sino que también se lleven, obviamente, herramientas que puedan aplicar en su vida y que puedan aplicar, diría yo, múltiples veces para comenzar a hacer un proceso de sanación. Siempre va a depender, obviamente, de los conflictos que ustedes quieran trabajar, de los problemas, de los aspectos que ustedes quieran sanar. Eh, pero bueno, generalmente hablamos de un proceso, ¿no? Muchas veces es un problema, digamos, que capaz está como un poco más superficial de lo que uno piensa y con un par de ejercicios uno ya puede remover esas cargas que nos condicionan, pero a veces el problema que nos acompaña, las enfermedades o todo lo demás, es tan fuerte, es tan pesada esa carga que nos va a llevar un proceso bastante largo. Si uno va a terapia, quizás nos lleva bastantes sesiones, o sea que hay que ser paciente en que las cosas, por ejemplo, con los ejercicios que vamos a ir brindando en estas clases, no nos van a quizá a sanar por completo, pero vamos a iniciar un proceso. Es preferible iniciar ese proceso, es preferible empezar como si fuéramos una cebolla, a trabajar las capas más superficiales de esa cebolla para luego ir tomando contacto con las que están más profundo e ir sanando. Es un proceso justamente y muchas veces a veces hablamos de lo que es la caja de Pandora, ¿no? Uno se encuentra con un elemento, uno se encuentra con un conflicto interno que es el causante del problema, uno toma conciencia de quién es el ancestro que nos está influyendo, pero nos damos cuenta que no es el único, nos damos cuenta que no es el único conflicto y vamos tomando contacto con los conflictos que siguen y con los ancestros que continúan. Entonces es un poco así, es maravilloso, pero a veces también puede ser un tanto cansador y uno tiene que tener paciencia. Si el problema ha estado ahí en nuestras vidas prácticamente todos los años de nuestra existencia, evidentemente a veces con un solo ejercicio no es suficiente, ¿no? Porque a veces hay que trabajar, digamos, de manera que el tiempo de terapia sea equitativo al tiempo en que ese problema ha estado en nuestras vidas. No significa que tengan que pasar todos los mismos años de mi vida trabajando ese problema. Podemos reducir muchísimo ese tiempo, por suerte, porque si no, no nos daría la vida para poder sanar, pero sí que hay que ser paciente y hay que dar tiempo a que los procesos internos ocurran, ¿no? A que todo ese movimiento interno, emocional, psicológico, energético se asiente y empezar a notar los resultados. A veces también, cuanto más complejo sea el problema, tenemos también que tener más paciencia e insistir más en el trabajo terapéutico. Así que bueno, puedo ayudarte a sanar tus conflictos desde tu árbol transgeneracional. Y hoy justamente vamos a comenzar a brindar las primeras herramientas y en los días consecutivos también para que puedas justamente iniciar este proceso que ojalá todo el mundo lo pueda aplicar, a todo el mundo le interese y puedan justamente hacer movimientos muy relevantes y muy importantes para sus vidas y noten cambios reales. Vamos a comenzar hablando de qué es lo que vamos a trabajar en este día 1 de este reto, que justamente es un reto para ti, para que tú puedas tomar contacto, hacer un proceso de autoconocimiento
y en principio puedas aplicarlo a ti. Y también, obviamente, como una herramienta para poder aplicarlo a otros y ayudar a otros. Pero en principio tomar conciencia con lo que hay detrás de aquellas cosas que te generan problemas, de tus conflictos personales en todas las áreas, de las enfermedades que no has encontrado una causa o que no has encontrado la sanación, ¿no? Enfermedades que incluso a veces surgen en ciertas etapas de la vida que uno no entiende por qué, ¿no? Entonces, todo aquello que te limita, todo aquello que te causa un conflicto, lo podés trabajar desde la psicogenealogía. Hay tres cosas que no se pueden trabajar, y eso es importante que lo digamos al comienzo, porque si tú estás dentro de alguna de estas categorías, te pido por favor que no apliques ninguno de los ejercicios que vamos a estar dando en estos días de retos. ¿Por qué? Porque estos ejercicios pueden remover muchas cuestiones internas, emociones, pensamientos, energía, y esto puede hacer que tus conflictos se intensifiquen. Si estamos hablando de problemas de salud, bueno, los síntomas de los problemas pueden intensificarse, y en algunas enfermedades que son graves, es mejor no hacerlo porque justamente corre riesgo la vida. Entonces, por ejemplo, dentro de todas las patologías que puedan haber, tenemos que los problemas cardiovasculares, los problemas del corazón que sean graves, no pueden trabajarse, ya que justamente al sanar existe algo que se llama crisis de sanación, donde se puede intensificar el síntoma, el problema, y eso puede llevar a la persona a la muerte, justamente. Entonces, eso descartado. ¿Qué sucede con los otros problemas de salud? Los podés trabajar sin problema, sabiendo que el proceso de sanación no es colocar una curita y no sentir nada, sino que cuando yo remuevo y toco el hueso, toco lo más profundo de mi ser con respecto a los conflictos que me afectan, yo puedo estar removiendo el pasado. Yo puedo estar moviendo muchas cosas internas y eso se puede expresar a través de mi cuerpo. ¿Qué sucede? Que bueno, a veces justamente el sentir cansancio, el sentir que pasan cosas en el cuerpo es la señal más real de que yo estoy por el buen camino y que estoy haciendo un proceso de sanación. Pero por eso es importante saber quiénes y quiénes no pueden hacer este proceso e incluso quiénes sí y quiénes no podrían ir a terapia con psicogenealogía o, por ejemplo, luego profundizar en un curso. Entonces, las personas que tienen problemas cardiovasculares agudos, graves, no podrían estar haciendo este proceso. Personas que evidentemente necesiten máximos cuidados e incluso que no puedan estar haciendo mucho movimiento o ejercicio físico en exceso, porque eso podría llegar a afectar a la persona. Siguiente, mujeres embarazadas, personas embarazadas no pueden estar haciendo este proceso porque puede ser perjudicial para la continuidad del embarazo, tomar contacto con el trabajo con los ancestros. Como dijimos anteriormente, el proceso de sanación puede expresarse a través del cuerpo, pueden producirse, digamos, algunos movimientos, depuraciones de nuestro cuerpo, el cuerpo empieza a purificarse y en eso evidentemente puede afectar la vida del bebé y el proceso. Así que no importa cuál sea el problema que uno tiene, durante el embarazo no debería de poder trabajarse, a no ser que este no sea un factor preocupante para la madre. Y luego tampoco pueden trabajar aquellas personas que tienen diagnosticado algún trastorno psiquiátrico, psicológico, pero dentro de la rama de lo que es la psicosis, las diferentes enfermedades que pueden estar englobadas dentro de la psicosis. Ya que para hacer este tipo de ejercicios nosotros necesitamos tener un mínimo de conciencia, necesitamos estar conscientes del aquí y el ahora, de la realidad, del pasado, del hoy y del futuro, tener muy en cuenta, digamos, la percepción temporal y la percepción de la realidad, mínimamente, para poder hacer los ejercicios que vamos a estar dando a lo largo de estos días. Entonces, por lo tanto, esas son las tres eh, contraindicaciones, digamos, para aquellas personas que no pueden aplicar este tipo de herramientas. Es más, si tú estás dentro de estas, quizá también
te sea útil dejar este taller para verlo en otro momento, porque a veces muchas de las informaciones que vamos a ir dando pueden, el simple hecho de tomar conciencia de qué tratan las cosas, de hablar del contenido teórico, ya puede hacer un movimiento interno importante y uno puede estar ya removiendo cosas y empezar a sanar simplemente escuchando la teoría, simplemente escuchando los conceptos y de qué trata todo esto. Entonces también uno tiene que tener cuidado con eso. Si a pesar de todo eso, digo, tú no estás dentro de estas categorías, pero tienes otro tipo de problemas de salud o tienes otros tipos de conflictos en tu vida, problemas con el dinero, problemas con las relaciones de pareja, problemas con mamá, con papá, em, sensaciones o sentimientos que no sabemos realmente de dónde vienen, porque no están, digamos, ligados a ningún suceso o causa real, a ninguna experiencia negativa, sino que simplemente ese sentimiento me acompaña y no sé por qué y no sé de dónde, o otro tipo de situaciones, todas pueden ser trabajadas en este reto. Así que eso está buenísimo que ya lo puedan saber de entrada, em, que es importante porque también al decir estas cosas yo los estoy cuidando a ustedes y que no hagan cosas que no deben si están dentro de estas tres categorías que habíamos dicho anteriormente. Habiendo dicho esto, bueno, si vamos a pasar a lo que sería nuestro temario del día de hoy, lo que vamos a estar tocando, en los temas que vamos a estar profundizando. Entonces vamos a ver primero, bueno, qué es la psicogenealogía. Dijimos que el reto es un reto de 3 días que se llama Sana desde la raíz con psicogenealogía. Bueno, vamos a ver qué es, cuál es la definición, qué podemos entender con la psicogenealogía. Bueno, vamos a ver también cómo las historias y patrones de nuestra familia pueden afectar nuestra vida, cómo lo que ellos han vivido, las experiencias de vida que han tenido pueden afectarnos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Vamos a identificar las influencias, en qué cosas podemos prestar atención para poder identificar estas influencias e incluso identificar los patrones que se dan en nuestra vida y también en nuestro árbol familiar, para ver que a través de esos patrones uno ha venido repitiendo justamente conflictos internos y que esas repeticiones, porque evidentemente hay algo ahí que tengo que prestar atención, hay algo que debo de sanar para poder liberarme yo de esa repetición y en esa liberación también liberar a mis ancestros. Esa liberación implica una sanación. Y vamos a empezar ya a aplicar un ejercicio, que el ejercicio me va a permitir hacer un proceso de identificación. Identificar aquellos ancestros de los cuales yo vengo cargando una herencia, cargando patrones y mandatos inconscientes que me hacen repetir enfermedades, repetir conflictos de todo tipo. Entonces vamos a ver justamente en qué cosas debo de prestar atención. Vamos a empezar entonces a ver, bueno, qué es la psicogenealogía. La psicogenealogía sería aquella disciplina que se encarga de estudiar la influencia de nuestros ancestros en nuestra vida, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, sus historias, sus comportamientos, etcétera, sus decisiones. Cuando hablamos de experiencia de vida, serían todas las experiencias que ellos han vivido, las buenas y las malas. Evidentemente, desde la psicogenealogía vamos a estar prestando más atención a las malas, por una cuestión de que las malas generalmente nuestros ancestros, dependiendo de las épocas, siempre vamos a estar yendo al pasado, siempre vamos a estar yendo a años anteriores, a épocas anteriores en la historia, a eventos históricos incluso que nuestros ancestros han vivido de buena o de mala manera. Y justamente las experiencias negativas, dependiendo de las concepciones culturales del momento, dependiendo de las cuestiones morales que para la sociedad de la época eran consideradas buenas o malas. Ellos, bueno, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento
Pero muchas veces las cosas dramáticas, los conflictos negativos, etcétera, les eran difíciles poderlos gestionar. Una, porque muchas veces las cuestiones negativas y que estuvieran asociadas a la vergüenza, por ejemplo, eh, se los guardaba, ¿no? Como una temática tabú, como algo negativo que no se permitía expresarlo, que se guardaba como un secreto. Todo aquello que los ancestros no pudieron gestionar por las herramientas que tenían, porque quizá en su momento no era bien visto ir a un psicólogo, porque simplemente la familia le dijo que se tuviera que callar, que nadie podía saber eso que sucedió. Todas las cosas que ellos no pudieron gestionar, que ellos no pudieron expresarlas, decirlas, simplemente contarle a alguien lo que estaba sucediendo, todo eso queda reprimido, queda guardado y no significa que se muriera eso con ellos una vez que ellos fallecieran, sino que eso queda ahí como latente en su psique, en la energía, que si en el árbol familiar hubo descendencia, ¿no? Se sigue reproduciendo el árbol familiar, esa energía que nunca se pudo resolver, que nunca se pudo hacer nada con esos traumas, con esos eventos, con esas situaciones choqueantes, va a pasar a la siguiente generación. ¿Cómo pasa? Y bueno, esa información queda guardada, por ejemplo, a través del ADN, ¿no? A través de la genética. Podemos decir que somos seres individuales, pero compartimos también nuestras mentes están conectadas, sin importar si yo conocí o no a mis ancestros, esa información me es heredada. ¿Y qué sucede? Que muchas veces yo puedo justamente repetir esas historias, terminar viviendo los mismos sucesos, o que mi inconsciente elija mostrarme de otra manera que esa situación pudo haber sucedido, ¿no? De manera más enmascarada, de manera más encubierta. Por ejemplo, a través de algún otro síntoma, ¿no? Por ejemplo, es muy normal que en ancestros que hayan vivido situaciones muy conflictivas y dramáticas, como por ejemplo algún genocidio, alguna guerra, etcétera, la descendencia sufra de estrés postraumático sin haber pasado por estos eventos. Como que las memorias quedan ahí, esos recuerdos quedan ahí guardados por más que la descendencia, los hijos, los nietos, etcétera, no hayan pasado por esas vivencias, ¿no? Entonces es algo que va más allá de nuestra conciencia, va más allá de lo que uno quiere o no conscientemente, sino que es algo que nos es heredado desde el momento en que nacemos en un clan familiar. Nadie nace de un repollo, siempre tenemos un origen humano que nos trae a esta tierra y bueno, eh, dependiendo de las situaciones que haya vivido mi grupo familiar, esas situaciones se heredan. Primero que nada, también como aprendizaje, para que la descendencia aprenda de las situaciones vividas y pueda desenvolverse o pueda estar más preparada ante la posible repetición de esos mismos eventos. ¿No? Que venga con un sistema nervioso más preparado ante las posibles situaciones conflictivas que se puedan presentar, porque para el clan ya eso queda como guardado en una computadora, en una base general, donde cuando ya lo vivió un ancestro es posible que otros lo puedan vivir. Entonces ese aprendizaje se pasa de generación en generación para que los siguientes estén más preparados. El tema es que a veces esos aprendizajes pueden implicar justamente el estar preparado ante situaciones que quizá no se vayan a volver a repetir, ¿no? O implica el estar preparado ante desastres, ante conflictos que condicionan la vida de la persona, la limitan. ¿Tá? Porque ya también, digamos, la mente humana estaría preparada ante ciertos conflictos que quizás no tienen por qué suceder, ¿no? O genera, digamos, ciertas concepciones de la realidad que quizá le pasaron a los ancestros, pero a mí no me tiene por qué suceder. Yo no tengo por qué ver la vida con los mismos ojos que mis ancestros. No tengo por qué encasillar la vida como ellos lo hicieron, porque eso implica que yo viva también dentro de las directrices de ellos y no me permita moverme fuera de esa estructura y que no pueda elegir lo que yo quiero con mi libertad, con la libertad que deseo, que no pueda ser feliz haciendo las cosas que tanto deseo tener y que no puedo por esos programas inconscientes de la familia. Entonces, por eso es sumamente importante buscar qué es lo que hay detrás
y poder sanar, ¿no? Así que básicamente la psicogenealogía es eso, es el estudio del árbol familiar y cómo éste influye en nuestras vidas. Tenemos ejercicios para hacer dentro de la psicogenealogía, o sea, no solamente estudiamos el por qué y el para qué, sino que buscamos transformar justamente también esas raíces, buscamos podar el árbol, cosa de nosotros cambiar nuestras vidas, de poder llegar a lo que realmente deseamos hacer en la vida, de aquellas cosas que realmente queremos experimentar, porque tenemos el derecho a poder hacerlo. Entonces, se puede, siempre se puede sanar. A veces cuesta más, a veces menos, pero siempre se puede. Y hay que ser constante. Estamos hablando de que nosotros pertenecemos a un árbol familiar, nosotros nacemos en un grupo de personas que sería nuestra familia. No somos seres aislados, como dijimos, ¿no? Estamos formando parte de un sistema familiar que está formado por muchas otras personas. Así como vemos en la imagen, cada persona que forma parte del sistema familiar está conectado energéticamente por un vínculo energético que lo podemos llamar lealtad. Desde el momento en que nacemos en un grupo familiar, nosotros somos leales a cada uno de los miembros de la familia. ¿Qué implica esa lealtad? Bueno, primero que nada, que nosotros nos seguimos, digamos, comportando según algunas directrices que también utilizan los animales en la naturaleza, los mamíferos. Somos seres no individuales, sino que somos grupales, ¿no? Somos gregarios, vivimos en grupos, más o menos sociales, pero somos seres sociales, ¿no? O sea, nos relacionamos con los demás y necesitamos de ese relacionamiento para poder sobrevivir. En los animales también, ¿no? Los animales, por ejemplo, los mamíferos se suelen organizar en manadas. ¿Qué sucede? Nosotros generalmente solemos ver que siempre se agrupan animales de la misma especie. Y generalmente para pertenecer a una manada uno tiene que tener como ciertas características de comportamiento, comportarse de cierta manera, seguir reglas, seguir normas. Tener, digamos, una forma de ser y un comportamiento o hasta una apariencia que sea aceptada por los demás, que me haga ser parte de ese grupo. Esa lealtad que yo tengo a mis ancestros es exactamente lo mismo que tienen los animales en las manadas. Esa lealtad lo que me hace es compartir ciertos comportamientos, apariencia física incluso, una manera de ser, una forma de ser, decisiones que tomo en la vida que me hacen pertenecer a ese grupo familiar, a ese grupo de personas en la cual nací. Porque siempre naturalmente necesitamos el sentimiento de ser aceptados, el sentimiento de ser reconocidos y de pertenecer a un grupo. En la naturaleza, pertenecer a un grupo significa sobrevivir, ¿no? Entonces, justamente, tenemos ese instinto en nosotros de que tenemos que pertenecer porque ser excluidos o terminar aislados, terminar fuera de la familia puede implicar la no supervivencia o en nuestro lenguaje que uno pase por ciertas situaciones conflictivas o problemáticas porque no tengo el apoyo familiar, por ejemplo. Entonces, por esa lealtad que es inconsciente, o sea, si nosotros lo pensamos racional y lógicamente, no terminamos haciendo todas las cosas que realmente hacemos por la familia y repitiendo tantos patrones, sino que, bueno, uno repite, incluso repite muchos patrones de la familia para parecerse al otro. El parecerse al otro, tener cosas en común con el otro, implica que yo voy a ser más aceptado y que voy a pertenecer al grupo, ¿no? Hablándolo de manera resumida. Entonces, justamente por esta razón, por el simple hecho de pertenecer a un clan familiar, esto va a estar sucediendo. Y es normal que nos suceda a todos. Todos vamos a estar repitiendo patrones, todos nos vamos a estar pareciendo a alguien de la familia, en sucesos, en hechos, en experiencias o hasta en apariencia física, porque yo necesito naturalmente, genéticamente, biológicamente y psicológicamente parecerme a alguien del clan, a veces en mayoría más a unos que a otros, para poder pertenecer, ¿no? Entonces, justamente el hecho
recae en que la psicogenealogía me permite hacer estos estudios, este reconocimiento de patrones, qué es lo que yo estoy copiando de mis ancestros, qué es lo que estoy repitiendo sin saber, sin ser consciente, sin cuestionarme, para yo transformar esa lealtad. Yo jamás voy a poder dejar de ser leal, yo jamás voy a cortar el vínculo con mis ancestros, pero sí lo que puedo hacer es transformar ese vínculo y hacer que ese vínculo yo lo siga teniendo, pero permitiéndome a mí la libertad de ser. ¿No? De ser un ser individual y autónomo, eligiendo cosas distintas o ser una persona totalmente diferente a lo que mi clan familiar me programó, a lo que mi clan familiar inconscientemente espera de mí. Yo puedo hacer esas transformaciones, pero también dejándole en claro al clan que voy a ser leal y que voy a honrarlos desde el amor y la libertad y no desde el dolor y el sufrimiento. Porque ¿qué sucede en esta repetición? Uno termina repitiendo muchos sucesos dolorosos, justamente con el fin de tener características similares y sobrevivir. Esa sería una, ¿no? Y pertenecer. Sobrevivir es pertenecer. Pertenecer es sobrevivir. También con el hecho de que esos sucesos dolorosos y sufrientes han dejado en nosotros algo no resuelto y por lo tanto si un ancestro no lo resolvió va a pasar como una pelotita de ping-pong a la siguiente generación hasta que alguien se haga cargo, hasta que alguien lo logre resolver. Cuando yo resuelvo el conflicto me libero, pero libero también a los otros. Entonces también ese es el sentido del síntoma, digamos. Busca que alguien vea, que alguien le preste atención al problema que hay detrás del síntoma, que alguien lo empiece a notar, a reconocer, a saber que ahí hubo una situación dolorosa que alguien vivió, reconocer ese dolor, decirle a los ancestros que lo entendemos, lo sentimos, entendemos todo ese dolor que ha vivido, pero que ya no se puede cargar ni por el bien mío ni el de él. Entonces eso es lo que uno busca con todos los ejercicios de sanación para intentar liberar. Siempre vamos a seguir perteneciendo, pero buscamos a través de los ejercicios reordenar de una manera más saludable el sistema familiar y poder de esa manera nosotros poder tener una vida mucho más libre, ¿no? Y poder de esa manera solucionar nuestros conflictos. Entonces hay un inconsciente familiar. Desde el primer momento en que uno nace, uno ya viene con todas las cargas y el contenido de información de aquellos sucesos que nuestros ancestros vivieron. Desde esta teoría, justamente, comprendemos o entendemos, y debemos creer que eso es así, de que uno carga con toda la información de los sucesos de vida que nuestros ancestros vivieron, los hayamos conocido o no. Se considera que, bueno, obviamente uno crece en cierto núcleo familiar, con algunos más presentes que otros, dependiendo de lo que nos tocó, pero en realidad se considera que hay una gran influencia de varias generaciones en nuestras vidas. Dependiendo de algunos autores, algunos dicen que son 5 generaciones las que nos influyen. Estamos hablando de 5 generaciones de ancestros, o sea, teniendo en cuenta que nuestros padres sería la primera generación de ancestros, de ahí contamos 5, inclusive, incluyendo a los padres, hacia atrás. O sea, que imaginemos que hasta los bisabuelos es la tercera generación, son 2 más para atrás. Y algunos otros autores hablan de la influencia de 7 generaciones. Yo particularmente tomo la influencia de 7, ¿no? Porque incluso en varios ejercicios de sanación y acompañamiento a pacientes hemos llegado a que influyen 7 generaciones perfectamente hacia atrás. Entonces, vamos a tomar 7. Es un montón de gente. Pues estamos hablando de que mamá y papá es la primera generación y mamá y papá pudieron haber tenido hermanos o tienen hermanos. Pues los tíos también nos influyen. Atrás de ellos vienen los abuelos, ¿no? Los padres de cada uno de nuestros padres. Y los abuelos también pudieron tener hermanos, los tíos abuelos. Bueno, también, no solamente estamos hablando de las cosas que vivieron la rama principal del árbol, ¿no? Los padres, los abuelos, los bisabuelos.
etcétera, sino también los hermanos de cada generación. Y estamos hablando que a veces cuanto más atrás nos vamos, se solían tener muchos hijos, ¿no? También muchos morían muy fácilmente, más fácilmente por cuestiones de enfermedades, de distintas épocas, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense en que cuanto más atrás nos vamos, más gente hay. Imagínense en que cuanto más gente hay, a veces hay más posibilidad de no conocerlos. Y cuanto más atrás nos vamos en el pasado, dependiendo del contexto histórico, más posibilidad de haber vivido de todo tipo de vivencias, de las buenas y de las malas. E imagínense la cantidad de cosas que pueden haber en 7 generaciones y la cantidad de cosas que me puede estar influyendo, ¿no? La cantidad de vivencias y sucesos negativos que me pueden estar influyendo negativamente en mi vida. Lo que sucede es que muchos autores hablan de que a veces es medio difícil encontrar datos sobre estas 7 generaciones, porque a veces es como mucho, eh, demasiado a veces encontrar información hasta los abuelos. Imagínense en 7 generaciones para atrás, ¿no? Estamos hablando de muchos años atrás, de muchos sucesos históricos también y eventos históricos en las diferentes épocas en los distintos países. Estamos también en casi todas las familias, y yo diría en todas, enfrentándonos también al secretismo familiar, donde hay cosas no aceptadas en su momento que generalmente se ocultan y muchas veces hay gente que se oculta gracias a estos secretos, o sea, se le niega la existencia de ciertos miembros en la familia. Es como, hacemos como que no existió. No hay foto, nadie dice nada, nunca nadie conoció a nadie, y pueden haber cosas, crímenes muy fuertes detrás de esos secretos familiares. Imaginemos esto, ¿no? Entonces, conseguir información de nuestros ancestros hasta la tercera generación ya sería algo muy bueno y algo que en realidad yo les recomendaría que empezaran a hacer, buscar información de sus ancestros hasta la tercera generación, o sea, hasta los bisabuelos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo al trabajar sobre mis padres, estoy trabajando también sobre las cosas que vivieron mis abuelos. Yo al trabajar sobre los abuelos, trabajo también sobre las cosas de los bisabuelos o hasta los tatarabuelos. Porque uno a veces está como muy influenciado en las familias, hasta los abuelos, ¿no? Que siempre están a veces muy presentes en nuestras vidas o no, todo depende de cada situación. Y si yo trabajo sobre los bisabuelos, voy a estar trabajando sobre generaciones anteriores que influyeron sobre ellos. Siempre la primera generación, o sea, quienes son los padres de, ¿no? Son como súper importantes porque ellos también nos están criando, nos están enseñando una forma de comportarnos, una manera de entender el mundo. Entonces es como muy importante trabajar con los padres, mamá y papá serían figuras muy importantes. Uno trabaja mucha cosa ya al trabajarlos a ellos nada más. O sea que se puede hacer mucha cosa sin tener información de estas 7 generaciones. Hay una parte de la psicogenealogía justamente que se encarga de la búsqueda de datos, de buscar información sobre los ancestros, para trabajar sobre esos datos, qué fechas de nacimiento, qué de fallecimiento, qué dónde vivieron, dónde fue su residencia, dónde nacieron, de qué trabajaron, cuáles fueron sus experiencias de vida, las buenas y las malas, cuántos hijos tuvieron, qué edades tenían cuando se conocieron, cuando se casaron, cuando tuvieron hijos, etc. ¿No? O sea, empezar a indagar en las historias de vida y saber bien qué cosas vivieron, ¿no? Estamos como si uno viera una telenovela, estamos analizando la vida de una persona, con todas las cosas buenas y malas que pudo haber vivido. Entonces, hay una parte de la psicogenealogía que se encarga de esto, de la búsqueda empírica de los datos a través de los documentos, de las fotos, de los relatos, que se van contando de generación en generación, etcétera, y trabajar sobre esos datos. Porque teniendo en cuenta que no todo es secreto familiar, de que hay datos que son reales, bien, que hay datos que no pueden ser falsificados, hay cosas que vamos a encontrar que, bueno, que es real, verídico y que podemos trabajar sobre esos datos. Justamente también el ejercicio que vamos a tener en el día número 2 del reto se va a basar en parte de esto, de esta parte de la psicogenealogía que se encarga de la búsqueda empírica de los datos de vida de nuestros ancestros. Conseguir documentos, partidas de nacimiento, partidas de defunción,
de matrimonio, los documentos si fueron bautizados en la iglesia, también dependiendo de qué iglesia. Bueno, en fin, todo eso, ¿no? Todo eso, empezar a buscar esa información sería algo que yo les recomiendo que lo empiecen a hacer ya, quizás ya lo hicieron, y si no, bueno, continúen ese proceso o trabajemos también de aquí a la siguiente clase con lo que ya tenemos. Bueno, básicamente los ejercicios siempre van a tratar de expresar en cierta manera aquello que no se dijo, aquello que no se le dio voz, aquello que se cayó, eh, que jamás se pudo expresar para poder sanar. Eso también es parte del proceso de sanación. Tenemos que identificar las influencias de nuestros ancestros, identificar los patrones de repetición. Entonces, justamente en esto de empezar a recolectar información de nuestros ancestros, bueno, yo tengo que tomar, por ejemplo, estas preguntas como guías para yo poder entender y conocer sus historias. Principalmente al conocerlas tengo que ver si no hay patrones de repetición, historias que se repitan en el clan familiar. ¿Qué historias familiares se repiten? ¿Qué sucesos similares hay? Principalmente prestando atención a los sucesos dramáticos y dolorosos, ¿no? ¿Qué cosas dolorosas se repiten en la familia? Enfermedades, pérdidas, fallecimientos, accidentes, quiebras, enfermedades mentales. ¿Qué sucesos se repiten? ¿Se repiten enfermedades? ¿Hay eventos significativos en la historia de tu familia? Cuando hablamos de significativos, hablamos de sucesos importantes, que para ustedes o para la historia haya quedado tan marcado que se hable seguido de esos eventos, que se cuenten, que son historias que capaz son las primeras en ser contadas, las que siempre nos quedan como resonando, las que siempre se cuentan en las reuniones familiares, o que también quedan resonando porque fueron tan fuertes y tan importantes que, bueno, quedaron como en la memoria, quedaron marcadas a fuego y siempre se transmiten. Bueno, voy a prestar atención a ver qué nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, qué cosas hemos escuchado por ahí, si no tenemos que empezar a preguntar. Si tenemos gente cerca que aún está con vida y que nos puede contar sus historias, este es un buen momento para empezar a tener charlas, preguntar, saber las historias y tomar nota o grabarlas para después escribirlas. Pero eso es como algo que tiene mucha riqueza y que nos puede servir mucho para empezar el proceso de sanación. Hay patrones en común en las mujeres, o sea, hay historias que hayan vivido las mujeres del clan, por ejemplo, que haya vivido la abuela, que también lo vivió mamá y que también lo vivo yo, cosas que se hayan como transmitido en las mujeres, ya sean enfermedades o sucesos. ¿No? Por ejemplo, no sé, a veces es común que, bueno, mamá enviudó a tal edad y yo justo a la misma edad pierdo también a mi esposo. No, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Qué patrones en común hay en las mujeres? Abortos, pérdidas de hijos. ¿Qué hay en común? ¿Qué sufrimiento hay en común entre las mujeres del clan? Y en los hombres, ¿qué cosas se repiten? ¿Qué formas de personalidad también se repiten? Formas de ser, ¿no? Son hombres que se han hecho cargo de sus hijos, son hombres ausentes, se repite la traición, se repite el patrón de hombres trabajadores, pero con, digamos, patrones de comportamiento que hacen de las parejas infelices. Bueno, ¿qué patrones de hombres se repiten? ¿Qué patrones de mujeres? Voy a prestar atención, porque a veces se suele repetir esto siguiendo la misma línea del género, no siempre tiene por qué, pero a veces es muy común. Bueno, ¿cuáles son los acontecimientos más felices de la familia? Porque también uno puede repetir esos acontecimientos. Por ejemplo, no sé, mamá me tiene a la edad de 24 años y yo mi primer hijo lo tengo también a los 24. Esos son repeticiones que no tienen por qué seguir una línea de sufrimiento, ¿no? Quizá para mí un hijo es el significado de lo más feliz del mundo y no tengo por qué vivirlo como algo negativo. Repeticiones de cosas buenas también se dan en el árbol familiar, por suerte no, no es todo malo, pero uno le presta más atención a lo feo porque es ahí esas cosas las que nos pueden estar condicionando nuestras vidas.
Entonces, en la psicogenealogía siempre se trabaja desde un problema. Y obviamente que vamos a prestar atención a los acontecimientos más tristes de la familia. Bueno, entonces, habiendo hecho como toda esta introducción, vamos a empezar a identificar, justamente, tenemos que identificar aquellos ancestros, principalmente, de los cuales nosotros pudimos haber repetido historias, de los cuales nosotros podemos estar cargando cosas que no son tan buenas, que justamente son esas las que vamos a estar trabajando ya en la siguiente clase. Entonces, vamos a identificar lo que se llama en psicogenealogía ancestros dobles. ¿Qué son los ancestros dobles? Bueno, dijimos que al principio, que con cada uno de los miembros de la familia por estas 5 o 7 generaciones, todos tenemos como un lazo energético con cada miembro de la familia, lo haya conocido o no. Porque estamos hablando que si 7 generaciones me influyen, estamos hablando de que hay generaciones que jamás llegué a conocer porque se murieron antes por cuestiones, ¿no? Naturales, por las edades. Jamás capaz conocí a mis bisabuelos, ni que hablar los tatarabuelos, ¿no? O sea, a no ser que estemos hablando de reproducciones a edades muy jóvenes, es muy difícil haber conocido a algunos miembros de la familia. También por cuestiones de fallecimientos, ¿no? En distintas condiciones. Pero igual nos influyen, estén vivos o muertos, los hayamos conocido o no, o sean parte de nuestra crianza o no. Eso no importa. Para el inconsciente no importa. Todos influyen. Entonces, con todos tenemos cierto vínculo energético y con todos tenemos lealtades. Los ancestros dobles son aquellos con los que ese vínculo energético es más fuerte, lo que implica que yo pueda estar repitiendo su historia, cargando con cuestiones que a ese ancestro le hayan quedado pendientes, que no haya podido resolver. O también puedo estar en reparación de sus historias. Entonces yo puedo identificar los ancestros dobles. Vamos a ver 3 maneras de identificarlas. Y la primera es a través de los años, las fechas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo acá voy a estar dándoles un poco de tiempo para que ustedes puedan hacer este ejercicio. Igual de todas maneras ustedes también pueden ir pausando el video, porque pueden tener la opción de pausarlo y luego ponen play y el video sigue rodando, no hay problema. O también pueden verlo todo de una sin hacer el ejercicio, después volver a ver la grabación para repetirlo. Eso es como ustedes gusten, el material les va a quedar grabado para que puedan verlo la cantidad de veces que quieran. Vamos a estar haciendo este cálculo, estas fechas, según sus fechas de nacimiento. Ustedes, la de ustedes. En mi caso, yo les voy a estar mostrando este cálculo según mi fecha de nacimiento, así podemos también ir tomando un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una hoja, algo donde ustedes estén tomando nota, o si no lo están haciendo, busquen una hoja de papel, un cuaderno donde tomar notas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir la fecha de nacimiento, la de ustedes, la fecha de ustedes, la de tu fecha de nacimiento, pero sin tener en cuenta el año. Cuando nosotros estamos haciendo cálculos por fechas o comparando fechas en la psicogenealogía, no tenemos en cuenta los años, porque los años jamás se van a repetir, o sea, los años siempre van avanzando. Jamás hay repetición en los años, pero sí puede haber repeticiones en las fechas, los días, los meses, las semanas, etc. No, siempre vamos a prestar atención en aquello que se puede repetir, en lo que es repetible. Entonces, vamos a anotar la fecha de nacimiento sin el año. Yo en mi caso nací el 1 de marzo de 1993. Voy a estar anotando simplemente 1 de marzo, como ven acá ustedes en rojo. Vamos a tener que buscar la ayuda de un calendario, que puede ser el del celular o pueden usar el de la computadora, para estar haciendo este ejercicio que vamos a hacer ahora, para hacer estos cálculos breves que vamos a estar haciendo ahora. Necesitamos un calendario para poder contar días hacia atrás y hacia adelante de mi fecha de nacimiento.
la de ustedes, ¿no? No, la mía la tenemos de ejemplo en la pantalla, pero esto lo van a usar con sus fechas reales de nacimiento. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar justamente, vamos a ir al mes en el que nacimos, vamos a buscar ese mes en el calendario. En mi caso yo buscaría marzo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a contar desde el 1 de marzo, 10 días para atrás y 10 días hacia adelante. Entonces, lo que hice yo, porque ustedes también pueden hacer lo mismo, pueden ir a buscar en internet un calendario del año específico en el que nacieron. O sea, para eso sí nos puede servir el año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que nacimos en febrero, marzo, podemos estar pasando por, principalmente febrero, ¿no? Por un año bisiesto donde febrero no tenga 28 días, sino que tenga 29. ¿Tá? Entonces, yo lo que busqué justamente como estoy en el primer día de marzo y al contar 10 días hacia atrás me voy a febrero. ¿Ah? Estoy acá en este 1 de marzo y al contar 10 días me voy para febrero. Yo quería saber si el febrero de ese año en que nací, en el 93, tenía 29 o 28 días. Entonces acá me fijé y el año del 93 no fue bisiesto, así que tenía 28. Yo cuando cuento 10 días hacia atrás, no cuento el número, no cuento la misma fecha de mi nacimiento. O sea, yo el 1 me lo voy a estar salteando. Empiezo a contar 1 desde el 28. Entonces acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me voy al 19 de febrero. Me lo anoto por ahí, cuento 10 días, tengan en cuenta sus fechas de nacimiento y cuentan 10 días para atrás y anotan ahí a qué fecha llegaron. Yo acá estaría anotando entonces 19 de febrero, porque hay que anotar también el mes. Y voy a estar contando entonces 10 días para adelante, que eso es más fácil, porque al 1 le sumo 10, que me va a dar 11. Pero lo cuento igual para darme cuenta de que es correcto. 1, yo no cuento el 1, cuento a partir del 2. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me da 11 de marzo. Muy bien. Entonces yo estas fechas me las voy a anotar. ¿Tá? Siempre empiezo a anotar la fecha primero de cuando conté 10 días hacia atrás. Entonces anoto 19 de febrero. Y después anoto la fecha de 10 días hacia adelante. 11 de marzo en mi caso. ¿Y qué voy a hacer con esas dos fechas? Voy a armar un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo va a ir del 19 de febrero, en mi caso, al 11 de marzo. ¿Qué implica que sea un periodo de tiempo? Que todos, o sea, voy a tener en cuenta todos los días comprendidos entre esas fechas. O sea, están todos los números entre el 19 de febrero y el 11 de marzo. Estarían, digamos, todos estos números del 19 de febrero, todo esto hasta el 11 de marzo. Todas esas fechas. Es un periodo de tiempo. No son esas fechas y nada más, sino que son todos los días entre medio de esas fechas. Desde el 19 de febrero, en mi caso, al 11 de marzo. ¿Está? Así que bueno, pueden volver a repetirlo cuando vuelvan a ver la grabación o pueden ir pausando y haciendo los cálculos porque sí que a veces puede ser como un poco difícil. Tampoco son grandes cálculos, pero puede complicar un poco la existencia. Entonces, ¿para qué me sirve ese periodo de tiempo que acabo de calcular? Bueno, básicamente, ¿qué voy a estar haciendo? De toda la búsqueda de información que capaz ustedes ya la saben o que la van a hacer, ustedes van a averiguar, por ejemplo, las fechas de nacimiento y de fallecimiento de los ancestros, de sus ancestros. ¿Qué van a estar haciendo con esas fechas? Bueno, las van a comparar con este periodo de tiempo que acaban de calcular, ¿no? Van a comparar su periodo de tiempo con las fechas de nacimiento y fallecimiento de sus ancestros. Tienen que estar esas fechas dentro de este periodo de tiempo. Si hay una coincidencia, o sea, si van encontrando coincidencias en los números, felicitaciones. Has encontrado un ancestro del cual eres doble.
¿Tá? ¿Qué implica esto? Bueno, que seguramente en los dobles vamos a prestar más atención, los ancestros de los que somos dobles, porque seguramente tenemos más vínculo energético, como dijimos, y es como si fuéramos un doble energético de ese ancestro, como si el destino nos eligió para que nosotros sanemos la vida de ese ancestro, ya sea porque repetimos sus historias o porque nos toca reparar sus historias. Que reparar es un sinónimo de sanar, pero no es igual. Eso si ustedes luego quieren profundizar, ya lo veremos. Pero, en definitiva, yo puedo estar cargando programas inconscientes de esos ancestros, puedo estar repitiendo sus historias, puedo estar cargando con lo bueno y con lo malo, con lo que quedó pendiente, con lo que le quedó pendiente a ese ancestro por resolver, quizá me tocó a mí ese paquete. Entonces, por eso mismo yo puedo estar trabajando con estos ancestros a los cuales identifique como que yo soy doble. ¿Tá? Si mal no recuerdo, creo que haciendo estos cálculos, que ya los he hecho hace bastante, identifiqué, por ejemplo, que soy doble de mi abuela paterna. Identifiqué también que soy doble de la bisabuela paterna, o sea, la mamá de mi abuela. Hay ahí como un patrón. Bueno, y cuando yo empecé a descubrir las historias, vi que tengo como cosas en común y empezamos a liberar. Obviamente vamos a verlo en lo que sería la clase 2 ya para empezar a trabajar esto, pero este es un lindo ejercicio para poder identificar, bueno, por dónde empiezo, con quién empiezo a trabajar, ¿no? Esta es una linda manera de empezar a hacer esto. Este primer paso que es identificar a quiénes tengo que prestarles más atención y bueno, y luego quizá puedo trabajar con ellos en los siguientes ejercicios, justamente. Bueno, ¿qué más voy a estar prestando atención en esto de poder ser doble de un ancestro? Siempre cuando hablamos de dobles somos nosotros, la descendencia, quienes somos dobles de los que están más atrás. Jamás ellos pueden ser dobles de los que vinieron después, ¿no? O sea, por ejemplo, una madre jamás va a poder ser doble de un hijo, pero es un hijo de la madre, de la abuela, de la bisabuela y de todos los que están atrás. Pero jamás los ancestros pueden ser dobles de la descendencia. Siempre es un proceso que se da de adelante hacia atrás. ¿Ah? Somos nosotros los que venimos, los últimos que vinimos, los que podemos estar cargando y ser dobles de los que vinieron antes. Bueno, entonces, en esto de la identificación de los ancestros dobles, yo también voy a prestar atención en mi nombre personal o en mis nombres, como en mi caso Mariana, por ejemplo, a ver si no hay repetición de los nombres en el árbol familiar. Me voy a estar prestando atención a ver si mi nombre está repetido, ya sea por los familiares del lado de mamá o por los familiares del lado de papá. Si alguien tiene mi nombre, entonces, felicitaciones, también encontraste a otro ancestro del cual sos doble. Porque los nombres a veces son elegidos inconscientemente, una para honrar esos ancestros, y desde el momento en que tenemos los mismos nombres hay algo con lo que estamos vinculados a ese ancestro, una vinculación más fuerte. Y podemos estar cargando con patrones negativos, justamente, con conflictos internos. Y bueno, ni que hablar que si conocemos las historias de nuestros ancestros, la repetición de los eventos sería algo que estaría marcando ahí el hecho de ser doble. Ya capaz que no tengo en común ninguna fecha, capaz que no tengo en común el nombre, pero resulta que tengo un suceso que yo lo viví y que también, por ejemplo, la abuela materna lo vivió. ¿Tá? Entonces ya por repetición de patrón, por tener características similares de vida, yo soy doble a mi abuela. ¿Ah? Y así con cualquier otro ancestro, ¿no? Entonces tengo que prestar atención. Pero a veces, ¿qué sucede? Que a veces estos eventos no se conocen, no se conoce mucho la historia de vida del ancestro. Entonces puedo trabajar sobre las fechas, que a veces eso es más fácil de conseguir, y tengo repetición de nombres. Entonces, estas son las tres maneras de identificar a los dobles que nosotros vamos a ver, pero también esto puede ser un poquito más complejo y todo lo que hicimos de los cálculos de las fechas también se puede profundizar un poco más y hay más periodos de tiempo que uno puede calcular
para buscar dobles. O sea que esto se vuelve como un poquito más complejo, un poquito más difícil, pero bueno, en el caso de ustedes quererlo profundizar, eh, vamos a hablar de eso en el día 3 de este reto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que dimos hoy antes de dar por finalizado la jornada de hoy. Que también buscamos que no sean clases, digamos, muy extensas, cosa de que ustedes también puedan, bueno, seguir aprovechando el día, ¿no? Que ya estamos por empezar el fin de semana. Bueno, vimos un poco lo que era la psicogenealogía, ¿no? La psicogenealogía se encarga de estudiar las influencias de nuestro árbol familiar, de nuestros ancestros, entre 5 y 7 generaciones hacia atrás, 7 generaciones del pasado de ancestros. Si no, sería ilimitado, ¿no? O sea, que hay un tope, digamos, donde los ancestros nos influyen, porque si no sería un montón de gente por trabajar y no tendría fin esto. O sea, igual es mucho, ¿no? Pero tenemos ahí un tope. Muy bien, vamos a analizar sus experiencias de vida, lo bueno y lo malo, principalmente prestando atención en lo malo, porque eso es lo que nos puede estar influyendo y bloqueando nuestras vidas en distintos aspectos. Es importante también que tú sepas que al trabajar desde la psicogenealogía, tú trabajes siempre desde un conflicto de tu vida personal, desde un conflicto que tú tengas ahora en tu vida. Conflictos de todo tipo, ¿no? Que no impliquen los 3 conflictos principales que nosotros dijimos, o sea, que no sean enfermedades cardíacas graves, que no estés embarazada y que no sean enfermedades psiquiátricas del tipo psicosis. Después todo el resto de enfermedades y problemas pueden estar incluidos. El embarazo no es una enfermedad, pero sí que sería un paciente de riesgo, el riesgo de vida del bebé. Y todo tipo de otras enfermedades se pueden trabajar, ¿no? Diabetes, problemas en los huesos, cáncer, hasta una gripe se podría trabajar. Problemas en la piel, todo lo que se les ocurra. También conflictos de otro tipo, conflictos de relacionamiento, parejas, familia, compañeros de trabajo, jefes, problemas de ser poco sociable, de no tener muchas herramientas comunicativas, problemas emocionales porque siento tristeza de la nada y no sé por qué, tengo mucha ira, mucha rabia y no puedo controlarla, problemas económicos, no llego a la estabilidad económica que deseo, etcétera, todo lo que se les pueda ocurrir. Si ustedes tienen alguna duda de que si pueden trabajar o no los problemas que tienen, los escriben ahí en el chat, que yo los estoy acá, los estoy leyendo. Eh, y obviamente, bueno, déjenme también la opinión de qué les está pareciendo esta clase o qué les ha parecido, ¿no? Que me encantaría poder leerlos. Y ni que hablar también de que se puedan sumar ahí al grupo de WhatsApp llenando el formulario, porque también por ahí pueden dejar sus dudas y comentarios. Sé que son muchos, vamos a intentar responderles a todos lo más posible. Bueno, dijimos que desde el momento en que nacemos en un grupo familiar somos leales. Tenemos un vínculo energético y un intercambio energético entre cada uno de los miembros de la familia. Todo lo que ellos vivieron, toda esa información de lo que sucedió está contenida en nuestra mente, en nuestra psique, y podemos acceder a esa información a través de distintas técnicas. Gracias a que está ahí almacenada y también en nuestra genética, en nuestra sangre, en nuestro ADN, uno repite, uno hace visible el conflicto que hereda, porque si no, no habría otra manera, ¿no? Esa información tiene que estar contenida en alguna parte de nuestro cuerpo para que uno repita las historias o reviva ciertos sucesos o surja una enfermedad de la nada gracias a un ancestro, ¿no? Entonces toda esa información está ahí. Yo puedo acceder a esa información. Está oculta y a veces es un poco más difícil de acceder, pero está ahí presente. Puedo acceder. Lo primero sería estudiar lo más visible, porque digo, hay muchos patrones y esa información que está oculta a veces busca maneras de representarse, de aparecerse, de mostrarse, justamente a través de los patrones, de las historias de vida. Tengo que buscar información de mis ancestros, por lo menos hasta la tercera generación. Tengo que buscar sus historias de vida, lo que vivieron, lo que no vivieron, lo que quisieron hacer pero no pudieron, dónde vivieron, de lo que trabajaron, cuáles fueron sus principales conflictos. Vivieron en guerras, migraron, no migraron,
tuvieron hijos, perdieron hijos, se casaron, no se casaron, se divorciaron, qué es lo que sucedió con sus vidas. Juntar ni que hablar fechas de nacimiento y fallecimiento de ellos y si puedo más cosas a través de documentos de vida, a través de fotos que también pueda encontrar de ellos. Aquí voy a prestar atención en identificar los patrones de repetición, que justamente ahí identificamos claramente las influencias. Donde se repite las historias, ahí es donde más tengo que prestar atención, porque la repetición siempre busca llamar la atención, siempre busca enseñarme algo, darme un mensaje. Voy a prestar atención en qué historias familiares se repiten. ¿Se repiten enfermedades? ¿Qué eventos más importantes o más significativos, tanto sean negativos o positivos, se han dado en la historia de la familia? ¿Hay patrones en común que se repitan entre las mujeres del clan, ya sea por rama materna o paterna? ¿Hay patrones también que se repitan en los hombres? ¿Cuáles son los acontecimientos más felices de la familia y cuáles son los acontecimientos más tristes? Al buscar información voy a buscar responder estas preguntas. Y por último, entonces terminamos calculando, identificando a ver qué ancestros están ahí en la lista de los cuales yo pueda hacer dobles. Dijimos que un doble es alguien, un ancestro con el cual yo tengo un vínculo, pero ese vínculo es más fuerte. Y por lo tanto yo puedo estar cargando con cosas que ese ancestro me dejó para que yo me hiciera cargo de eso, ya sea en repetición o en reparación. Entonces voy a anotar mi fecha de nacimiento sin tener en cuenta el año, pero puedo tener en cuenta el año al momento de buscarlo en un calendario, como dijimos que vamos a necesitar un calendario. Yo acá anoté mi fecha, 1 de marzo. Mi año de nacimiento es el 93, 1993. ¿Qué voy a hacer? Bueno, usando el calendario y contando numerito por numerito, voy a contar 10 días para atrás y 10 días para adelante de mi fecha de nacimiento. Entonces yo busqué el calendario de mi año. Lo busqué porque en realidad cuando yo voy 10 días para atrás, se acuerdan que me voy a febrero. Febrero puede tener 28 o 29 días dependiendo del año, ¿no? Entonces por eso es que lo busqué, porque si no ustedes tomen como base el año en el que estamos, vayan al mes correspondiente y cuentan, porque los otros meses no cambian. Es este el único mes que cambia. Entonces, quienes nacen en febrero o en marzo, busquen el calendario de su año, pero quienes no pasa nada. Entonces yo busco 1 de marzo en el calendario que está acá y no cuento 10 incluyendo el primero, sino que empiezo a contar a partir del siguiente, del 28 en este caso. Entonces cuento 10 para atrás. Dijimos que contamos y nos vamos al 19. Ahí caería el número 10. Y si cuento 10 para adelante, caigo en el 11. Entonces yo escribo primero la fecha contando 10 hacia atrás, 19 de febrero y después 11 de marzo. Y estas fechas, estas dos, las voy a transformar en un periodo de tiempo. Yo voy desde esa fecha hacia la otra, teniendo en cuenta todos los días que están en el medio. Entonces yo voy desde el 19 de febrero al 11 de marzo. Es un periodo de tiempo que volvemos a repetir, no son solo estas dos fechas, sino que yo tengo en cuenta el 19, el 20 de febrero, el 21, el 22, el 23, el 24 y así sucesivamente hasta el 11 de marzo. ¿Para qué voy a usar ese periodo? Dijimos, bueno, ustedes van a buscar fechas de nacimiento y fallecimiento de sus ancestros y de todos los que puedan, de todos, rama materna y paterna, de todos, y estas fechas van a compararlas con este periodo de tiempo que calcularon acá. Si hay coincidencias, entonces encontraron un doble. Ustedes son dobles de ese ancestro. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes pueden estar repitiendo historias. Teniendo un vínculo más fuerte, ustedes tienen como un debe con ese ancestro. Hay cosas pendientes a resolver con ese ancestro y ya sería una buena señal empezar a trabajar por esos ancestros justamente. Pero no es la única manera de identificar ancestros dobles. Sí, voy a prestar atención en mi nombre o mis nombres personales y voy a buscar en el árbol familiar a ver si hay repeticiones de esos nombres. Si alguien más tiene ese nombre. Y voy a prestar atención a eso. Si alguien más en el árbol familiar tiene mi mismo nombre, o yo tengo el mismo nombre que ese ancestro,
también soy doble de ese ancestro. Y ni que hablar que también si ya conozco su historia de vida y sé que hay patrones que se repiten, si yo viví la misma historia que una abuela, yo ya soy doble de esa abuela por repetición de sucesos o de eventos. Entonces, no significa que siempre se tienen que dar estas 3 repeticiones, sino con que se dé una, ya está, porque capaz que se repiten las fechas, pero no los nombres ni los eventos. Ya soy doble, no importa que no se den las otras 2. Si repito nombre, pero no repito ni fecha ni eventos, también soy doble. Si repito evento, pero no tengo en común ni los nombres ni las fechas con ese ancestro, ya soy doble. También puede ser que se den las 3 cosas. Realmente cuando hay mucha repetición de eventos, cuando soy doble por todas estas 3 cosas, es un vínculo más fuerte, ¿no? Y la influencia de ese ancestro en mi vida seguramente es más fuerte y tengo que prestarle atención, tengo que trabajarla. Entonces, ¿para qué? Bueno, vamos a hacer esto, para identificar de quiénes son dobles, para obtener ancestros específicos de esta clase. ¿Y qué vamos a estar haciendo en la siguiente? Vamos a ya ver un ejercicio para empezar a trabajarlos, a liberarnos de ellos, de las cosas negativas que cargamos, para cortar con las lealtades hacia los aspectos negativos que tenemos con ellos y dejarle claro al inconsciente que los vamos a seguir honrando, pero no desde ese lugar. ¿Ah? Entonces, ahora sí, ya repasamos todo lo del día de hoy, ya no vamos a seguir con más nada, pero vieron que tenemos deberes que hacer. Bueno, vuelvo a decirles que si tienen alguna duda o algo puedan dejarlo en los comentarios, puedan dejarlo aquí. También recuerden que este video lo pueden pausar y pueden retroceder la cantidad de veces que quieran por si quisieron ir haciendo el ejercicio mientras estaba hablando. Y bueno, ni que hablar, que felicidades por haber llegado al final de este día número 1 de este reto de sanación. Felicidades por completar el primer día de nuestro reto Sana desde la raíz. Esperamos que este ejercicio te haya proporcionado una visión inicial de cómo las historias y patrones de tu familia pueden estar influyendo en tu vida diaria y en tu vida en general. Este es solo el comienzo de un viaje transformador. Mantente atento a los próximos días para profundizar aún más en tu proceso de sanación y autoconocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, ya comentarán entonces por aquí o también en el grupo de WhatsApp. También pueden escribir al mail del cual estuvieron recibiendo información, que también por ahí tuvimos vía de comunicación. Así que bueno, estamos en contacto y nos vemos mañana a la misma hora. Recuerden también seguirme en este canal de YouTube si quieren estar más al tanto de más información o de los retos de estos días, estos 2 días siguientes que tenemos por delante. Y también decirles que me pueden seguir en mi Instagram, aracne-cursos talleres, que quizá muchos llegaron a este reto por esa vía, donde hice bastante difusión por ahí. Así que bueno, espero que tengan una linda jornada, que empiecen un muy buen fin de semana. Recuerden que si no pudieron ver este reto o no van a poder ver alguno de los días que continúan, los videos quedan grabados y con acceso ilimitado a través de este canal de YouTube. Así que bueno, me despido y estamos en contacto y seguiremos mañana entonces con el siguiente ejercicio que corresponde a el reto del día número 2. Sana desde la raíz con psicogenealogía. Que pasen muy bien y estamos en contacto. Les mando un beso enorme.